que ir con Pedro Gómez hasta la Audiencia Nacional porque, atentos, el Consejo General del Poder Judicial investiga al juez Peinado. ¿Por qué? Pues todo es a raíz de las dos quejas que puso el ministro Félix Bolaños tras el interrogatorio que tuvo lugar en el Palacio de la Moncloa como testigo. Esas dos quejas llegaron al Consejo General del Poder Judicial, que ha abierto diligencias de información contra el juez instructor del caso Begoña. Ahora tendrá que elevarlo al Comité de Disciplina para ver si le ponen algún tipo de sanción. Lo curioso de todo este caso es que lo hemos conocido gracias al propio juez Peinado, que en el auto en el que citaba a Begoña Gómez aseguraba y decía que había recibido una notificación del promotor del Comité de Disciplina. Arroyo, tu titular. Pues una vergüenza de juez, una vergüenza para mí particularmente y creo que para la judicatura española. Es una vergüenza de juez. El Estado de Derecho funciona porque el Consejo General del Poder Judicial está investigando al juez Peinado, un juez que desde luego no es que haya cometido errores, que mucho me temo que determinen que haya cometido negligencias en la investigación, pero el Estado de Derecho funciona porque hay instancias judiciales superiores que investigan al juez. Un año y medio después, después de acosar. Y el Tribunal Supremo además ya tuvo que decirle en el caso del ministro Bolaños lo que en castizo se podría decir que se había pasado a varios pueblos. Es decir, le frenó absolutamente esa línea de investigación y este es el señor en cuyas manos está también el caso de Begoña Gómez. Pero acabará en nada, posiblemente. Pues posiblemente, desde luego, desde el punto de vista en nada, pero mira, está portada hoy en el Financial Times. Portada hoy en el Financial Times. Aquí el que pueda hacer que haga. El Estado de Derecho funciona. Bueno, pues funciona. el Estado de Derecho funciona, pero tiene sus recovecos. Pero está el que pueda hacer que haga. Y ahí está. Bueno, en todo caso vamos a esperar a qué dice el Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Sobre si la actividad ha sido negligente o ha sido insidiosa o no es el juez más negligente no parece. Bueno, eso que diga el Consejo General del Poder Judicial. Pero cuando lo diga el Consejo General del Poder Judicial aceptaremos lo que diga o si no nos gusta. Montserrat, tú sabes muchísimo más que yo, vamos. De hecho, yo no tengo ni idea sobre eso. Pero el otro día alguien hacía un cálculo poco estrambótico, pero decía la probabilidad de que un juez sea siquiera juzgado por malversación, por prevaricación, es equivalente, y no me acuerdo qué dato daba, que caiga un meteorito en la Tierra y destroce no sé qué, no sé cuánto. Sí. Y es verdad, para que, tú sabes, podrás opinar sobre esto, para que al juez Peinado le caiga una sanción de sus propios colegas en el ámbito más sindicalizado de España, que es el ámbito de la judicatura, donde todos saben de qué pie cojean, etcétera. Entonces sí, el Estado de Derecho funciona, afortunadamente, más o menos funciona, sí, pero tiene estos recovecos en los cuales, oye, que no tengamos ninguno de los que estamos aquí sentados o de los que nos están viendo la mala suerte de que un juez se empeñe en buscar las El dicho es tengas pleitos y los ganes, lo cual quiere decir que mejor no tenerlos. El único juez al que le metieron un puro fue el que juzgó a la magistrada Victoria Rosell, que le buscó las cosquillas hasta el fondo del alma y era todo absolutamente falso. Es evidente que el caso de Begoña Gómez se ha desinflado absolutamente en un año, que no ha conseguido nada el juez Peinado. Pero que está en la portada del Financial Times hoy, mira, hoy en la portada del Financial Times. Y desde luego nadie es juzgado de una forma injusta. Eso yo creo que es evidente. Tiene una citación, bueno, ya lo explicamos ayer, que de alguna manera se estaba enmendando a sí mismo con la decisión que había tomado meses antes el juez Peinado en la citación. En la citación de Bolaños. Bueno, lo que pasa es que otra cosa es que el audio del interrogatorio en Moncloa es aurora boreal. Un señor que se hace poner una tarima, según informaciones, se hace poner una tarima para estar por encima del ministro. Un señor que llega allí y pide un coche oficial porque le han pedido la documentación al entrar, que la Guardia Civil está ahí para pedir la documentación. Un señor impresentable que le toma declaración al presidente del gobierno como testigo, sabiendo que el esposo, cualquier esposo o cualquier esposa no va a declarar en contra, tiene derecho a no declarar, y lo sabe perfectamente, iba allí y da el numerito, y luego se filtran los vídeos. Es horrible, es una vergüenza para el país. Y que ahora llegue el Consejo General del Poder Judicial y le habla un expediente, bueno, pues oye, pues fenomenal, mira, fenomenal. Pero insisto, por favor, que la gente lo sepa, hoy en el Financial Times, un medio conservador europeo respetable, en la portada, foto incluida, el presidente del gobierno y Begoña Gómez. Quien puede hacer que haga, dijo Aznar, y lo están haciendo, cada uno su trabajito. La prueba está en que un país como el nuestro, que incendios aparte, vivienda aparte, desgracias aparte, desigualdades aparte, un país maravilloso como el nuestro, parece que estamos tomados por una mafia, ¿sabes? Es que es alucinante. Tampoco magnifiquemos. Efectivamente salió en la portada del Financial Times, en fin, aquí en España sabemos que el caso de Begoña Gómez, un año que lleva el juez Peinado, se ha desinflado.
Esto yo creo que no va a llegar a nada, es decir, según cómo estamos viendo, cómo avanzan las investigaciones, yo no soy experto judicial ni mucho pero el menos. 10 y el 11 hay una cita judicial. Sí, como ya hubo. Y ya tenemos a Begoña Gómez haciendo el paseillo y el juez tomándole de otra imputación más. Bueno, son 5 imputaciones las que hay ahí. Me refiero a la pena del telediario. 5 delitos ya, el paseillo, venga, y ahora todo el mundo, 200 medios ahí viendo cómo la esposa del presidente lo La pena del telediario, por desgracia, insisto, está ahí, por desgracia. Y es lo que hay, y afecta en este caso a Begoña Gómez y afectará a tantos otros a esta hora. Como sus compañeros de gabinete, el ministro Álvarez o el ministro Óscar López, que se está llevando a cabo por parte del juez Peinado una investigación prospectiva. Mire, yo lo primero que tengo que decir, he visto imágenes de la forma en la que el magistrado se dirigía al ministro Bolaños, me parece inaceptable en cualquier caso. Por profesión, como juez de instrucción que he sido, lo mínimo que exige cualquier persona que acude ante los tribunales, sea testigo, sea imputado, es un respeto, y creo que el tono, desde luego, fue un tono que falló. En segundo lugar, lo he dicho muchas veces, creo que sin entrar en el fondo de las cuestiones, la instrucción del señor Peinados, como digo, una instrucción a espasmos. Hoy se me ocurre una cosa, mañana se me ocurre otra, con un sumario abierto desde hace muchísimo tiempo. Y mire, los sumarios hay que instruirlos en tiempo, informa. No tenerlos abiertos indefinidamente generan indefensión y a espasmos, como le digo. Hoy se me ocurre una cosa y mañana se me ocurre otra. Una justicia que no instruye rápido, eficaz y además con mimbres adecuados, pues siempre es menos justicia. Así que yo lo que espero es que esta instrucción termine de una vez y remarcar rápido, eficaz y además con mimbres adecuados, pues siempre es menos justicia. Así que yo lo que espero es que esta instrucción termine de una vez y remarcar que este país no puede olvidar un principio esencial, el principio de presunción de inocencia. Que no nos olvidemos que a este país le ha costado mucho, después de muchos años de dictadura, el tener como principio esencial el principio de la presunción de inocencia. Así que todo el mundo es inocente hasta que no se pruebe lo contrario. Y uno de los principios esenciales que sobre todo los que venimos del mundo del derecho sabemos, la justicia tiene que ser garantista, tiene que ser rápida y no puede ser un poco al albur de lo que en un momento determinado a un juez de instrucción se le ocurra. Bueno, a ver, yo creo que es innecesario glosar nada cuando la gente está escuchando. Es decir, eso es como las grabaciones estas de Cerdán y de Colder, pues es que ya es muy difícil opinar otra cosa que lo que es. Pero bueno, a mí me parece interesante que el ministro Bolaños presentara una denuncia y no la hiciera pública. Bueno, yo creo que a mí eso me parece bien. Tú denuncias una cosa que te ha pasado a ti, pero no utilizas políticamente, digamos, en ese sentido. Y ahora mismo, fíjate, cuando estaba escuchando cómo se refería al juez, la tarima, todas estas cosas, y estaba escuchando al ministro Bolaños responder, claro, con un tono un poco atónito, ¿no? Sí. Un poco atónito. Ahora mismo, querida Inés, lo de respetar a las instituciones, esto no se lleva a nada. Pero yo, como estoy chapada a la antigua, a mí me parece que interrogar a un ministro no es como interrogar a cualquiera. Es decir, yo creo que un ministro, por su posición institucional, merece un respeto, como lo merece el presidente del gobierno, como lo merece un diputado, como lo merece un senador o como lo merecemos todos nosotros. Pero bueno, de alguna manera, igual es mi educación infantil del respeto a la autoridad, probablemente, la que me lleva a decir esto. Hoy en día no se consideran cosas graves no respetar a una autoridad. Y aquí quiero hablar de nuestra profesión. Es decir, yo me encuentro con mucha gente que cree que la obligación de un periodista profesionalmente es acosar a un ministro. Que eso es lo que tenemos que hacer, no preguntarle, no. Seguirle, ponerle el micrófono, tirarle con el micrófono. Y entonces, claro, yo creo que eso no es solamente cuestión de la profesión, es que yo creo que es general. A la gente es como los abucheos que le dan a los políticos, es decir, no se considera que haya que respetar a los políticos, es más, al contrario, se considera que no deben ser... Bueno, también y a mí hay que preguntarse si los políticos consideran que se debe respetar al ciudadano, porque ahí tenemos claro, bueno, esa es otra cosa, pero es que yo creo que el respeto se debe pedir a todos. Afra. Yo puedo entender lo que estás diciendo, pero no creo que un juez tenga que tratar a un testigo de una manera distinta por el hecho de ser un político. En absoluto.
porque si no estaríamos diciendo que un juez tiene que tratar así a cualquier otro testigo y al político no. Y yo, de hecho, critiqué y mucho el trato que, por ejemplo, Hurtado dio a M. Rajoy. No me pareció lógico. No me pareció lógico. Y en contraste, estamos viendo cómo Peinado trata a Bolaños, al ministro Bolaños. Yo quiero recordar que este es el mismo Peinado, el mismo juez Peinado, que entendió que no tenía que llamar a Almeida porque iba a suponer una estigmatización sobre su propia imagen. Es el mismo juez. Y yo sí que creo y tengo confianza en el Estado de Derecho y respeto absolutamente a la institución, pero eso no quita que precisamente por respetar a la institución pueda evaluar el trabajo que dentro, en algunos casos, se da. A mí no me deja de llamar la atención que haya querido ir a por el ministro Bolaños, el juez Peinado, que haya tenido que archivar el Supremo precisamente esa intención. No deja de llamarme la atención que precisamente Peinado, el que consideraba que llamar a Almeida del Partido Popular era estigmatizarlo y por eso no lo llamó, quisiera y llevara pa'lante al delegado de Gobierno de Madrid, pero en cambio descartara en aquel momento hacerlo con Begoña Gómez y con la propia trabajadora de Moncloa, y que hoy sí que lo quiere hacer. Por lo tanto, yo soy de la opinión y mantengo que esto va a durar exactamente el mismo tiempo que Peinado siga siendo juez. Me parece muy interesante sobre el respeto a la autoridad, pero yo creo que por encima del respeto a la autoridad hay algo que es básico, que es la educación, simplemente. Es decir, que nos enseñan a todo el mundo, es decir, más allá de lo que tienes delante, la persona que tienes delante es una persona, es un ser humano, como tú, esa empatía te lleva a tener una cierta educación. Y yo creo que muchas veces vemos a algunos jueces o juezas que no, digamos, tienen ese tipo de educación necesaria, que además pueden condicionar las respuestas. Es que además te pueden condicionar las respuestas a personas que no tienen una cierta experiencia a la hora de dirigirse, a la hora de contestar, a la hora de hablar en público. Pero en este caso, yo no soy jurista, es decir, yo no voy a juzgar si está haciendo bien su trabajo o no está haciendo bien su trabajo, pero sí que me causa una cierta perplejidad que el tema, por ejemplo, de la malversación entra y sale como el Guadiana en la causa del señor Peinado. Es decir, lo quiere imputar por malversación, después resulta que no tiene ningún indicio, después resulta, porque lo dijo en uno de sus autos, que los 2 correos por los que les imputa no eran suficiente indicio, pero ahora sí que es suficiente indicio, es decir, un poco mareante. Y a mí lo que me preocupa de todo eso, más allá de la instrucción, es lo que está pasando en este país, el uso del Código Penal para reproches morales. Es decir, aquí podemos hablar mucho sobre si el papel que tenía la primera dama, ¿no? Begoña Gómez, era un papel que se tenía que financiar con fondos públicos o no. Si eso merece un reproche. Hablar mucho sobre si el papel que tenía la primera dama, ¿no? Begoña Gómez, era un papel que se tenía que financiar con fondos públicos o no. Si eso merece un reproche moral. Si hay que legislar incluso ese estatuto, digo primera dama porque no ha habido primeros caballeros todavía, hay que legislarlo y por tanto habría que aplicarlo y habría que ver lo que hicieron. Pero el uso del Código Penal, el uso del concepto malversación en extenso, como el uso del concepto terrorismo, cuidado, que también se utiliza en extenso para la disidencia política, me parece que es bastante peligroso en este país. Sí, yo creo que el ministro Bolaños ha hecho lo correcto, básicamente porque los ciudadanos tienen derecho a reivindicar sus derechos. Es decir, cuando tú ves que la administración vulnera tus derechos, tú tienes que tener la capacidad. Por lo tanto, creo que en primer lugar ha hecho lo correcto. En segundo lugar, yo creo que el juez Peinado está haciendo un flaco favor a la justicia. Totalmente. Lo está diciendo, lo ha explicado muy bien Margarita Robles. Las instrucciones tienen que ser eficaces, en tiempo, en forma, no pueden dilatarse en el tiempo buscando a ver qué se encuentra. Es decir, que creo que si alguien está perjudicando ahora mismo a la justicia es el juez Peinado. Él, con su actuación, está dejando en mal lugar a muchos jueces que no tienen nada que ver con el juez Peinado y que seguramente hacen un trabajo excelente. Y él, con el trabajo que está desarrollando en esta instrucción, está dejando en mal lugar a la justicia y a muchos jueces. Por eso vamos a ver cómo actúa la Administración de Justicia a la hora de abrir este expediente, si al final se abre, si se investiga qué está haciendo. Y ya finalmente, bueno, la verdad es que llevamos mucho tiempo hablando de justicia y del Poder Judicial, y yo también siempre tengo una pregunta al final en el aire. Cuando esto acabe, que se acabará, especialmente la instrucción del juez Peinado, y seguramente va a acabar en nada, porque si en más de un año no ha conseguido encontrar nada, es que no hay mucho que encontrar. ¿Cómo se resarce a las personas que han sido sometidas a lo que se conoce como la pena del telediario? A las personas que han sido portadas de periódicos, de medios de comunicación, que sistemáticamente se les ha puesto en cuestión su honor, y que al final no han hecho nada. Pues eso es algo también que tenía que invitarnos a la reflexión, porque realmente
todos somos humanos, como decís, todos nos merecemos un respeto y una educación y también nuestro honor. Y no se puede estar sometiendo, como está sometiendo ahora mismo a la mujer del presidente, a un escrutinio público sistemático sin tener nada, sin realmente tener ningún tipo de prueba, como estamos viendo, y sosteniendo, digamos, con pocos indicios. Por eso creo que ha hecho muy bien el señor Bolaños en defender sus derechos, que es lo que tiene que hacer, y creo que el señor Peinado está haciendo un flaco favor a la justicia.